Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Para mí es la tarde todavía. Avísenme cuando vean la pantalla. Ahí se ve. Ahí estamos viendo la Bueno. pantalla, profe. Vamos a hacer un pequeño repaso de las curvas que vimos la clase pasada y que también las habíamos visto en el curso de ingreso, como definiciones de velocidad media y velocidad instantánea, aceleración media e instantánea. Nos quedó ver cómo se analizaba un determinado movimiento, por ejemplo, dada esta curva. O sea, esta curva indica la línea de trazo azul, corresponde a la posición respecto del tiempo, y por ende las rectas que están en verde, tangentes a la trayectoria en un determinado punto, dijimos que representaban las velocidades instantáneas. Las rectas secantes entre dos puntos representaban las velocidades medias. Bajo estas condiciones, ustedes podían hacer un análisis y decir cuál es la situación de las velocidades en los distintos puntos. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Hay alguna duda? O sea, cualquier trayectoria, en cualquier trayectoria, la velocidad instantánea es tangente en un punto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que a medida que ustedes avancen con el análisis matemático, por ejemplo, si yo tengo, para dar un ejemplo, si esta es la trayectoria de un cuerpo y en función de x, sabemos que esta parábola es igual a x cuadrado, ¿sí? Pero si esto es x igual a 1, x igual a 2 y así sucesivamente, ¿sí? Yo tengo una tabla en donde dice, por ejemplo, para cada x
corresponde un y. Como nosotros hemos dicho que la derivada, el límite del delta x sobre el delta t, perdón, cuando el delta t tiende a 0 es la derivada de x respecto de t, bueno, si esta es la función que me dan a mí igual a x cuadrado, si yo quisiera representar en este punto la velocidad instantánea, tendría que trazar una recta tangente a ese punto y decir, por ejemplo, cuánto vale la velocidad cuando el cuerpo está en la posición x igual a 2. Bueno, para poder hacer eso, tendría que derivar esto. Y ustedes le van a enseñar que y' es la derivada de esta función, vale 2x. Pero y' en el punto 2, es la derivada de la función en el punto 2, vale 2 por el valor de la función en ese punto, por 2, igual 4. Entonces, si esta es la curva que representa la posición, ahora supongamos que esto sea la posición EI en función del tiempo, ¿sí? Estaría diciendo que la velocidad instantánea para el tiempo t igual 2 vale 4. Es un ejemplo. ¿Se entiende? ¿Cuándo van a llegar a ver eso? Cuando ustedes en el análisis matemático, luego de ver límite, van a ver derivada. Y como una aplicación de la derivada, van a poder representar gráficamente la velocidad instantánea y calcular el valor. ¿Cómo? Derivando la función y reemplazando el valor en el cual quieren conocer el valor de esa velocidad. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, profe. Veamos el cuadrito este, que lo habíamos representado en el curso de ingreso, surge de analizar en estas distintas posiciones cuánto vale la velocidad instantánea. Si nos fijamos acá, la velocidad instantánea acá, ¿qué valor de delta x tengo? 0. ¿Sí? Porque la recta es tangente, entonces por eso acá el valor de la velocidad es 0. A partir de ese pico, de ese máximo, cambia el sentido de la velocidad y a medida que cambia la pendiente también se va haciendo más chico. Bueno, esos análisis que ya en el curso de ingreso lo habíamos visto con el grupo que cursó conmigo, lo traslado acá como una explicación de lo que ya se vio. Quien no lo haya visto tiene la posibilidad de verlo en el apunte que yo les he pasado. Hay también un ejercicio también en el apunte que representa esos intervalos. Bueno, era simplemente recordarles que tanto para la representación de la velocidad como las aceleraciones se pueden hacer a través de ese medio. Y lo que vimos en la clase anterior fue el movimiento rectilíneo uniformemente variado, en donde tenemos una aceleración media y por ende una aceleración instantánea que se toma de igual manera con las mismas definiciones que vimos para la velocidad media y la velocidad instantánea. Nada más que una aceleración es una variación de velocidad en el tiempo. Para ello, nosotros hemos deducido las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, que son las que tenemos ahí en el pizarrón. Si las quieren copiar como un resumen, son las que hemos estado deduciendo en la clase anterior. Lo que nos ocupa hoy, o lo que vamos a ver hoy, son movimientos particulares que se desprende de este movimiento rectilíneo uniforme. Por ejemplo, el movimiento que es caída libre y tiro vertical. ¿Qué
¿qué condición hemos impuesto nosotros para poder realizar un análisis de un determinado movimiento? Tener siempre un referencial, o sea, un observador. O sea, no podemos describir ningún tipo de movimiento si no tenemos adicionado a un observador un sistema de ejes, ¿no? En este caso, como el caso es muy es particular, llamémosle caída libre y tiro vertical, vamos a tener el movimiento en una sola dirección. Entonces vamos a tener que decir qué dirección tiene el eje o cómo estamos considerando el eje de movimiento. Por ejemplo, si es caída libre, el 0 estará acá, ¿sí? Y si es tiro vertical, el eje Y, el 0 estará acá, ¿sí? Esto es caída libre y este es tiro vertical. Pero ¿qué pasa? Que en este movimiento nosotros estamos viendo que está influenciado por ¿quién? Hay una aceleración, ¿sí? Pero todo cuerpo que está sometido, supongamos que esta sea la faz de la Tierra, ¿sí? Este es el centro, todo cuerpo de masa m está sometido a la acción de una aceleración, ¿sí? Esa aceleración la definimos como el campo gravitatorio, se define G como la fuerza por unidad de masa. La fuerza es el peso por unidad de masa. ¿Sí? Newton, el peso. Kilogramos. ¿Perdón? El peso sería en kilogramos. Perdón. La definición de las unidades. El peso nosotros lo ponemos siempre como m por g. ¿Sí? De ahí surge de la definición por qué la gravitación es como un campo, es el peso por sobre la unidad de masa. Kilogramos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que expresar esto como una unidad de una aceleración? ¿Sí? ¿Qué unidades tiene una aceleración? Metros sobre segundo cuadrado. Metros sobre segundo al cuadrado. G va a tener unidades de metros sobre segundo al cuadrado o metros segundo a la menos 2. Esto es importante determinarlo y saber que es así. ¿Por qué? Porque si esta es la faz de la Tierra, hasta esta cierta altura, ¿no es cierto? Vamos a considerar a G como una constante. Pero G varía, G tiene variaciones. Entonces, si nosotros consideramos la Tierra como una esfera, ¿sí? Sabemos que no en todos los puntos G va a tener el mismo valor. Por otra parte, acá hay una altura. G igual función de la altura a la que me encuentro. Es decir, esa constante que nosotros hoy vamos a utilizar, la vamos a considerar para nuestros problemas con un valor de 9,8 como uso en nuestros problemas. Yo le voy a dar valores, si los quieren tener, yo tengo unos valores de 9,78, pueden anotarlo en el ecuador, 9,83 en los polos.
Y nosotros vamos a utilizar el 9,8 que corresponde a los 45 grados de latitud y a nivel del mar. Esos valores o sea, cuando nosotros decimos vamos a utilizar 9,8, quiere decir que estamos considerando el valor de G a una determinada latitud y a una determinada altura sobre el nivel del mar. En este caso, Profe, sí. algunos lo toman a la gravedad como 9,81. Es que nosotros, a ese valor que nosotros estamos considerando, a esa altura, es 9,806. También nosotros no nos vamos a complicar con tantas cifras significativas, porque para los cálculos que nosotros realizamos no nos hace falta tomar con tanta exactitud. Pero sí saber que el valor de G varía con la latitud y con la altura. ¿Por qué? Porque a medida que aumenta, vamos a demostrar más adelante, que a medida que aumenta el valor de la altura, G tiene una función de variación que se hace importante conocer. O sea, a medida que aumento, voy subiendo, ¿no es cierto? El valor de G disminuye. Por ello es que no importa si en algún cálculo algunos toman 9,81, 9,806, nosotros para los cálculos es 9,8. Y eso no va a tener valores, o sea, no van a ser tan desafiantes los problemas en cuanto a qué valor de G vamos a utilizar. O sea, a lo sumo nos hará variar si uno toma 9,8, 9,86 en el resultado en las décimas, hasta tal vez en la tercera cifra significativa después de la coma. Entonces, es solo saber que a nuestros efectos, acá, para nosotros, G es una constante. ¿Estamos hasta ahí? Entonces, veamos cómo vamos a desarrollar estos movimientos particulares que se dan en el tiro vertical y en la caída libre. Vamos a analizar el caso de la caída libre y tenemos que ver cómo se nos van a modificar estas ecuaciones. Vamos a suponer que yo tengo un cuerpo y nuestra referencia para poder analizar el movimiento, suponemos que, vamos a poner acá, caída libre. Entonces, nuestra gravedad va a tener la dirección del eje Y positivo. Entonces, ¿qué va a pasar con la primera? Vamos a ver cómo quedan afectadas todas estas ecuaciones. Veamos, la velocidad con la que el cuerpo se va a lanzar, V sub 0 va a ser 0, o sea, está en reposo y yo lo dejo caer. Por lo tanto, la primera ecuación va a ser V igual a ¿qué? ¿Cuánto vale la aceleración en este tipo de movimiento? Sería la gravedad. Sería la gravedad. G por T, ¿sí? Para este caso. En este movimiento, no hay movimiento en el eje X, hay movimiento en el eje Y. Entonces, Y va a ser igual a ¿qué? ¿Cuánto vale V0? 0. 0. Entonces, ¿qué nos queda? V sobre 2 por T, o sea, 1/2 de V por T. Ese es el valor de ¿quién? De I. Esta ecuación representa el movimiento en el eje X. Bueno, ahora yo estoy en el movimiento en el eje Y. ¿Cómo va a ser? I igual ¿a qué? A tiempo.
Esto vale 0. Sí, se va a anular esa. Se anula ese- este término. Entonces, va a ser 1/2 de quién. En vez de A, de que voy a gravedad. G por T cuadrado. ¿Estamos? Y por último, vamos a ver la ecuación de la velocidad final. Va a ser velocidad final al cuadrado. Esta vale 0. Y va a ser 2G por quién. En vez de X, es Y. Porque el movimiento está haciendo en el eje Y. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, Profe, profe. Sí. ahí en la última fórmula, o sea, por más que se anula es 0, pero la velocidad inicial no es al cuadrado. Sí, disculpa. Velocidad final es velocidad inicial al cuadrado más 2A por X. Sí, señor. Cuidado, que esto es un resumen en donde debo tener en claro que estoy considerando la caída libre de un cuerpo que está en reposo. Pero yo le puedo dar un envión, ¿no es cierto? Sí. En ese caso, la velocidad inicial ya no sería 0. Si yo digo, lanzo una piedra desde una altura tal, con una velocidad inicial de tanto, es porque le estoy imprimiendo una velocidad. Entonces, estas expresiones, el V0 tiene que ir. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a hacer ahora vamos a tomar con otro color y vamos a hacer tiro vertical. Profe, y ahí puso velocidad inicial 0 y puso B igual a G. ¿Eh? Acá en caída libre. Sí. B igual a G por T. Sí. B igual. ¿Eh? No, sí, ya. ¿Ya Es lo que pensé vio? que no lo había escrito. Ah, o a lo mejor Yo no lo había escrito. está muy separado, ya no así. G por T. Bueno, ahora acá tenemos la gravedad no cambia, tiene la misma dirección. Lo que pasa es que ahora el I positivo está para arriba. O sea que la gravedad, cuando yo lance un cuerpo, está en dirección contraria a la gravedad. Por lo tanto, vamos a considerar ya la pregunta que les hago. ¿Puede ser en este caso en tiro vertical la velocidad inicial 0? No. No. Tiene que tener una velocidad, si no, no va a ascender nunca. Va a permanecer en Tiene que reposo. tener un impulso. Tiene que tener un impulso. Entonces, Una fuerza mayor sería. no hablemos de fuerza, hablamos de velocidades. ¿Sí? O sea, si este cuerpo no le imprime una velocidad inicial, no lo voy a poder hacer subir jamás. En realidad, para que el cuerpo ascienda, después más adelante vamos a ver una variable que se llama impulso y cantidad de movimiento, o sea, es una relación. La cantidad de movimiento que tiene un cuerpo es la masa por su velocidad. Si yo la dejo en reposo, no tiene impulso, ¿sí? No tiene cantidad de movimiento. Es como un cohete. El cohete, mientras está en posición y tiene los motores apagados, está en reposo. Pero cuando se encienden los motores, se comienza a quemar combustible y este asciende. ¿Por qué? Porque se transforma esta cantidad del impulso en una cantidad de movimiento. ¿Sí? La fuerza impulsiva que generan los motores le crean un movimiento ascendente y va disminuyendo la masa del sistema, porque a medida que el cohete consume combustible, va siendo más liviano. Eso lo vamos a ver más adelante. Ah, ok. Gracias, profe. Profe, puede ser Sí. que la velocidad inicial sí tenga, por ejemplo,
La velocidad final sería 0 en el tiro vertical. No, ya vamos a ver. Ya vamos a ver qué pasa. Déjenme que terminemos las ecuaciones. Lógicamente, este cuerpo, cuando usted lo lanza hacia arriba, en algún momento se va a detener. En algún momento va a alcanzar su altura máxima. ¿De qué depende la altura máxima? Ahí, según el envión que yo le dé, según el impulso que le dé, según la velocidad inicial con que yo le imprima ese cuerpo. ¿Se entiende? Profe, Sí, profe. una última pregunta. ¿Me puede decir qué dice ahí en Li sub T, creo que dice? ¿Acá? Ajá, y en el otro también. Porque se ve medio difuminado, no llego a entender. Es la dirección positiva del eje. Ah, perfecto. Yo dije que para analizar cualquier movimiento tenemos que tener un referencial, X, Y. Esto se supone que son las direcciones positivas. O si le agrego este que sea Z y este que sea Y. ¿Sí? Acá el referencial es un solo eje, el eje Y. ¿Sí? Sí, Entonces le tengo que asignar cuál va a ser la dirección positiva. Para no confundirme, yo sé que a medida que el cuerpo cae, la velocidad va a ser mayor. Yo sé que a medida que el cuerpo asciende, la velocidad va a ser menor. ¿Por qué? Porque voy en contra de la gravedad. Como recién dijo Micaela. ¿Y va a llegar a 0? Y sí, va a llegar a 0. pero no es su velocidad final. ¿Eh? Pero si La llega a velocidad. 0, no es la velocidad final, o sea, es la altura máxima, pero no su velocidad ¿No? final. Cuando llega ¿Sí? hasta el máximo, No, cuando llega tiene a que la caer. No, cuando llega a la máxima altura, la velocidad vale 0. ¿Y es En su la, velocidad final? es la velocidad final. En el cuerpo, cuando llega, alcanza la máxima altura, esto se levanta y llega ahí, la máxima altura, ¿con qué velocidad llega? 0. Si yo quiero que vaya más alto y mayor impulso, mayor tendrá que ser la velocidad inicial. Ahora lo veamos en las ecuaciones. ¿Cuánto vale la velocidad final? La velocidad inicial, pero ahora ¿qué tengo que poner? Si yo sé que la velocidad final Le Menos cambia G. el signo, tiene que ser negativo. Tiene que ser negativo. G está en dirección contraria a la de I, entonces va a ser menos G por T. Entonces, en algún momento, ¿sí? Esto tiene que igualarse a 0. O sea, el valor de G por T tiene que ser igual a la velocidad inicial, porque esta tiene que ser 0. Veamos el I. ¿A qué va a ser igual el I? Y bueno, el I siempre va a ser la velocidad inicial más la velocidad final sobre 2 por el tiempo. ¿Se entiende? Sí, profe. Sigamos con la tercera ecuación. El I va a ser V0 por el tiempo más o menos la aceleración menos un medio de G por T al cuadrado. Y la última expresión, la velocidad final al cuadrado, la velocidad inicial al cuadrado, la aceleración va a ser menos 2G por I cuadrado. Perdón, 2G por I. 2G por I. Entonces, podemos ver que tanto un sistema de ecuación, otro sistema de ecuación, para cada uno de los movimientos en particular, se desprende de un caso general que es el movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Sí? Sí, profe.
¿Alguna duda? Yo, profe, siempre que en este tema hablemos de velocidad, entendemos que es velocidad final, si no dice velocidad cero. Sí, siempre que no se introduzca el subíndice cero, es velocidad final, velocidad final. Perfecto, gracias. Es lo que nos interesa a nosotros. Por ejemplo, si nos dicen un cuerpo se lanza con una determinada velocidad inicial, calcular en qué tiempo alcanza la velocidad final. Bueno, la velocidad final vale 0, tengo el dato de la velocidad inicial, tengo que hacer V velocidad inicial igual a G por T y de ahí despejar el tiempo. Ahí voy a tener el tiempo en el cual el cuerpo alcanza su altura máxima. Con ese valor de tiempo lo puedo reemplazar acá y encontrar cuánto va a ser la altura máxima que alcanzo. O sea, acá tengo todas las combinaciones posibles de acuerdo a los datos del problema. Por eso siempre yo les digo, cuando ustedes vayan a resolver un problema, tienen que, supónganse, ¿puedo borrar acá? Sí, profe. Sí, sí. Acá este poquito, siempre yo les digo, cuando ustedes vayan a hacer un problema, ¿qué es lo que hay que hacer? Y bueno, si estamos en el caso de un tiro vertical, si me dice que un cuerpo se lanza, me dibujo que esto es G, me dibujo cuál es el eje que hemos dado para el tiro vertical, cuál va a ser el valor del I positivo, el cuerpo lo coloco acá porque se lanza desde acá y empiezo a poner todos los datos que me dan. Bueno, después veo las ecuaciones, reemplazo y saco los valores que me están pidiendo, teniendo en cuenta siempre que todo, vuelvo a repetir, todo resultado debe tener un algo y un de qué. Este es el de qué. Este es un número. Y estar expresado en la base de notación científica. Una mantisa por 10 a la más menos n, según el problema. Siempre tienen que tener en cuenta para los resultados de eso. No, dicen, la velocidad, le están preguntando cuánto vale la velocidad, cuánto vale la altura máxima, y pongo un número, 10. No, tengo que poner 10 metros, 10 centímetros en la unidad que me lo hayan pedido. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. ¿Alguna duda sobre esto? Si no, pasamos a lo que sería el movimiento en un plano. No, profe. Profe, a mí Va, pues. me quedó, no es una duda, sino es una, no sé cómo decirlo, una consulta. Cuando nosotros llegamos hacemos el tiro vertical, que llegamos con la velocidad final 0, ¿no se produce después la caída libre? Claro, pero a ver, nosotros estamos analizando el movimiento en particular. No estoy analizando el movimiento del cuerpo que sube y que baja. Yo estoy analizando el movimiento en una sola dirección. Estoy analizando el movimiento en tiro vertical. Después, si cae, seguro que va a caer. Ah, Pero ya. ¿se entiende? Ahora, si el problema me dice, a ver, te hago una pregunta. Ahora yo te pregunto a vos. Si yo lanzo un cuerpo con una determinada velocidad, ¿sí? Y según vos, cuando llega a la altura máxima, después cae. ¿Con qué velocidad cae si yo lo lanzo con 10 metros sobre segundo? Y va a caer dependiendo de la altura y la masa del objeto. Si yo lo lanzo con 10 metros sobre segundo, ¿sí? ¿Con qué velocidad va a caer? Con la misma. ¿Sí? Entonces, no me hace falta analizar
el tiro vertical y la caída libre, según lo que me esté pidiendo el problema. Si me dice que el cuerpo cae desde una altura, si yo lanzo una piedra desde un barranco de 100 metros de altura, me interesa después calcular con qué la piedra no va a picar y se va a ir hasta arriba a los 100 metros otra vez. ¿No es cierto? ¿Verdad? Entonces, por lo que yo quiero que entiendan es cómo las ecuaciones se modifican dependiendo del tipo de movimiento que analizo. Ahora vamos a ver algo, para adelantarte y para que veas a lo que vamos a ir. Si estoy en un movimiento en un plano IX y yo tengo acá un cañón y el cañón lanza un proyectil y el proyectil hace esto. Sale con esta velocidad y llega acá. Bueno, esta velocidad con la que parte es la misma con la que llega. Y en esta altura, ahí, la velocidad, vale cero. Claro, pero este movimiento tiene la particularidad que lo vamos a analizar en un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y. Porque en todo instante yo puedo componer la velocidad como el módulo de una v sub i y una v sub x. Eso es lo que vamos a ver ahora, movimiento en un plano. Por eso, si el cuerpo sube, va a caer con la misma velocidad. ¿Se entiende, Videla? Sí, de 10, profe. Listo. ¿Puedo borrar todo? ¿Ya han copiado? Borra nomás. Sí, profe, borra. ¿Y el resto? A ver, el resto. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, borra. Sí, profe, borra nomás. Bueno. A ver quién más está por ahí. A ver, 12 chat. A ver. Se analiza, bueno. ¿Por qué dice perdone por ser bruto? Nadie es bruto. ¿Quién dice? Videla. Es charla, profe, charla. No. No se dirija así. Nadie es bruto. Hay que preguntar todo lo que no se entiende. A ver, ¿qué más dice acá? Que borre. Bueno, vamos entonces a... Fíjense que hemos ido analizando el movimiento en una línea recta, hemos analizado el movimiento tanto de ascenso como descenso de un cuerpo, pero todos son movimientos rectilíneos. Ahora lo que tenemos que ver, un movimiento que se produce en un plano y hay que describirlo, ese movimiento, a través de las ecuaciones que permitan diferenciar cuál es el movimiento en un eje, como dije yo, en el eje X, en el eje Y, cuál sería la trayectoria. Y yo recién dibujé, por ejemplo, una trayectoria que seguiría una bala de un cañón, pero también podría ser que un avión, supongamos, a partir de un punto determinado, deja caer una bomba o un proyectil y hace esto, describe una trayectoria. O ustedes por ahí cuando están con la manguera y ponen el dedo así, apuntan, describe que también una trayectoria, una parábola, ¿no es cierto? O sea, sería hablando en términos generales, y función de x al cuadrado. ¿Sí? Sería una trayectoria curva. El que recién dijimos era para y en función de x, era una cosa así, una trayectoria. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que
resolver este problema de una determinada manera. O sea, ¿en qué nos vamos a basar para poder establecer cómo se va a ir desarrollando el movimiento? Hay algo muy importante. Vamos a hacer una gráfica y vamos a colocar determinados valores. Yo la voy a copiar. La trayectoria hemos puesto así. Acá vamos a colocar la velocidad inicial, v sub 0. El ángulo con el que disparo, alfa es igual a 0 grados. Vamos a tomar nuestro eje de referencia X, ¿sí? Y nuestra referencia Y, porque este es el punto de arranque. Entonces acá podemos poner un punto de coordenadas P, de coordenadas X, Y. Y representar en ese punto cuánto vale la velocidad. ¿Sí? ¿Profe dice alfa igual a 0? Alfa igual a 0. Entonces, todo esto sería nuestro eje de referencia, el Y y el X. Desde ahí yo lanzo, o supónganse que yo estoy en un barranco y lanzo un proyectil. Va a describir esa trayectoria, ¿sí? Las variables que nosotros tenemos acá, tenemos que definirlas en función, como siempre, con sus subíndices. Me faltó una que vamos a colocarla como la altura H, yo le voy a poner igual al I sub 0, la altura a la cual se encuentra el elemento. Hay un postulado, no, más que postulado, no, algo que nos permite a nosotros analizar este tipo de movimientos que se llama un principio, no un postulado, el principio de superposición, en donde el movimiento de este cuerpo puede analizarse a través del análisis de una suma de un movimiento en el eje X y una suma en el movimiento en el eje Y. Si nosotros representamos esta velocidad, si nosotros tenemos acá el eje X y acá el eje Y, y bueno, esta velocidad, esto que está acá, lo podemos representar por una B sub X y una B sub Y. Eso nos permite hacer el álgebra vectorial. La suma de los vectores B sub X más B sub Y, ¿sí?, será el vector B. Pero ¿qué pasa? En el eje X, la velocidad o el tipo de movimiento que tenemos
es un movimiento de qué tipo? MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. O sea, acá vamos a tener un movimiento rectilíneo uniforme. La velocidad no va a cambiar. Pero en este vamos a tener en el eje Y un movimiento rectilíneo uniformemente variado. ¿Por qué? La gravedad. La gravedad, que no la hemos dibujado. Entonces acá vamos a poner nuestro gran vector G, que actúa sobre ese cuerpo. ¿Sí? Entonces, ¿de qué manera podemos obtener en cualquier instante de tiempo cómo es la relación de velocidades, altura? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Analizando por el principio de superposición, como dije, un movimiento en el instante de partida a través de la velocidad inicial, y lo estoy mandando con un, ahí por eso puse alfa igual 0 grados, ¿sí? Y en el movimiento en el eje Y, como una caída libre, la suma de dos movimientos, ¿sí? Ahora, la velocidad inicial acá, en el eje Y, la vamos a considerar, como hemos dicho recién, el cuerpo que cae, ¿sí? Toda la velocidad inicial está referida a qué eje, al eje X. Por lo tanto, yo no lo estoy impulsando al cuerpo así, tirándolo con un ángulo. Lo estoy tirando en posición del eje X. Entonces, ¿qué valor o cómo voy a escribir la ecuación de, si ustedes han escrito ya las ecuaciones, cómo sería la representación de la ecuación de I en función de del tiempo? G por T puede ser. Piense bien, fíjese que tenemos que escribir que este movimiento, ¿sí? O que la altura está en función de la suma de dos movimientos. Analizar primero cuál es el movimiento en el eje X y cuál es el movimiento en el eje Y. Y hay que sacar las dos componentes. Bueno, a ver, ¿cómo? Ustedes tienen las ecuaciones, yo estoy tratando de que ustedes piensen un poquito. En función de X, sería la velocidad inicial por el tiempo. ¿Puede ser? A ver, vamos a poner igual. En el eje X, ¿cómo es el movimiento? La velocidad inicial, ¿por quién? Por el tiempo. Por el tiempo. Por el ángulo, el seno del ángulo por el tiempo. Más en el eje Y. En el eje Y la velocidad, la altura va a ser un medio de ¿quién? De G por T cuadrado. Pero ¿cuánto vale alfa? 0 grados. 0. Y velocidad Por lo- inicial también. Estos tres puntitos, ¿saben lo que significa? Por lo tanto. Por lo tanto, el seno de alfa es el seno de 0 grados. ¿Cuánto vale el seno de 0? 1. 1. Seno de 0. ¿Está bien? Bueno, ahora, en esa, el seno de el alfa es 0, el seno de alfa, ¿cuánto vale? No es 1.
si esto es el ángulo y vale 0 grados, este pedacito vale 0, es 0 grados. El coseno de 0 grados. Sí, coseno es 1. ¿Eh? El coseno era 1. El coseno era 1. Entonces, reemplazando en 1 en esta ecuación, y va a ser igual ¿a qué? A B0 por 0 por T más 1/2 de G por T cuadrado. Y va a ser igual 1/2 de G por T cuadrado. ¿Está bien el movimiento acá con las ecuaciones que hemos visto recién? ¿En caída libre? Sí, se asemejan. Son iguales. Este es el movimiento son iguales. ¿Eh? Sí, son iguales. Bueno, si no fuesen iguales, porque hemos hecho algo mal. Claro. ¿Sí? Yo Bueno. la escribí mal entonces, profe. ¿Cómo la escribió? ¿Quién? A ver, Müller. Es que en la parte en las que, escribió, me falta el G por T al cuadrado. Acá, G por T al cuadrado. Sí. Sigamos. La ecuación de X. X es un movimiento rectilíneo uniforme. ¿A qué es igual X? A la B sub 0 por T. Es la única relación que conocemos de una velocidad con el tiempo, la relación velocidad-tiempo. ¿Sí? Sí. Ahora, para un determinado tiempo, conociendo la ordenada X y la ordenada Y, ¿sí? Si yo despejo T de esta expresión, de la expresión acá, ¿sí? Y lo reemplazo acá. Veamos qué pasa. ¿Acá se ve abajo? ¿Ahí? ¿O? Sí, profe. Sí, ahora sí. Bueno, entonces pongamos, despejando T y reemplazando en asterisco, le vamos a poner. Acá. ¿Sí? Entonces, ¿se animan a hacerlo? Sí, profe. ¿En Yo cuál voy de a la intentar ecuación? hacer ¿La algo. de X? ¿Hay que despejar T en la de X o en De acá, la de Y? Ah, bien, bien. de acá, yo digo T va a ser igual a ¿qué? A X A X sobre B sub 0. sobre B0. Entonces, cuando reemplace este acá, me va a quedar Y en función de quién? En función de X De sub X. 0. Entonces, Y va a ser igual a 1/2 de G por T al cuadrado. Pero T, ¿cuánto vale T? X sobre X sobre B0 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esto va a ser igual a G por X al cuadrado sobre 2 P0 al cuadrado. ¿Se ve hasta ahí? Sí, profe. Bueno. ¿Cuánto vale? ¿Qué sería igual función de X al cuadrado? Es esta ecuación que está acá. Y en función de X al cuadrado. ¿Qué es esto? Lo escribí anteriormente.
dije que era la ecuación de una trayectoria. Esto es una parábola. Esto es una parábola. Y en función de x al cuadrado, es esto que está acá, la parábola que tenemos es esta. ¿Sí? Es la trayectoria. Esta es la ecuación de la trayectoria. Ecuación de la trayectoria. ¿Se entiende hasta ahí? Sí, profe. ¿Alguna duda? Yo no entendí muy bien, profe. ¿Qué es lo que no entendió? Y me perdí cuando fue haciendo el despeje de T. De acá despejé T. Si yo reemplazo T en esta expresión o en esta, si quieren le podemos, porque esta expresión es la misma, acá. Yo reemplacé el valor de T acá. Entonces queda 1/2 G y en vez de poner T, pongo esto. T es X cuadrado, X sobre B0 al cuadrado. ¿Sí? Sí, sí lo veo el despeje, pero ¿para qué hacemos eso? Para encontrar una función de Y en función de X. Esto es una constante, esto es una constante y esto es un dato. Entonces, cuando yo tengo Y en función de X, tengo la descripción de la trayectoria. Para cualquier valor de X que yo tome, voy a obtener mi valor de Y. Ah, sí, ahora sí entiendo. La ecuación de la trayectoria. O sea, ¿cuál es la ruta que tomaría si esto fuese un proyectil, por ejemplo? ¿Sí? Bueno, pero me faltaría determinar cuáles son en este punto, en ese punto, cuánto vale el punto P0 de Profe, ahí no coordenadas. se ve. Ahora lo voy a subir. Lo que me falta es este punto, es cuando el proyectil llega a este nivel. Profe, Sí. la dirección sería 0, ¿no es cierto? ¿Qué dirección? Del proyectil. ¿Pero de qué dirección me estás hablando? De la inicial. Y aquí está. Ya lo dije, en la dirección de X con un ángulo 0. Ya expliqué que yo no lo tiro con una inclinación, no lo estoy tirando así, lo estoy tirando recto. Ahí está, ahí está, ahí está. Era mi duda. ¿Estamos? ¿Se podría asemejar cuando tiramos un avión de papel? Sí, exactamente. Se puede analizar esto a cualquier desplazamiento o lanzamiento de cualquier proyectil que se lanza con una determinada velocidad. Pero aquí no, hasta acá lo único que conocemos es cómo va a variar Y, el valor de Y con la gravedad, o sea, la altura, y cómo es la descripción de la trayectoria que describe el móvil. Pero, ¿cuál es este punto donde hace impacto? ¿Cómo hacemos eso? Sería cuando en X es 0. No, cuando I es 0. Cuando I es 0. En esta ecuación, en esta ecuación, tiene que haber dos puntos, ¿está bien? Que contengan o que estén contenidos en esta, que cumplan con esa condición.
Entonces, de esta ecuación, nosotros deberíamos tomar dos puntos que cumplen, o sea, encontrar las raíces de esa ecuación. ¿Cómo se determinan las raíces de una ecuación? Buscar. Igualando a 0. Cuando ustedes lo determinan, van a encontrar dos puntos, ¿sí? Yo les voy a poner, el I0, ya lo tengo, el I0. El I0, aquí ya, si escribo aquí abajo, no lo van a ver. ¿Se ve ahí? Sí, profe. El I0 va a ser G por el X0 al cuadrado dividido en 2 veces el B0 al cuadrado. Ese sería el punto I0. Y el punto X0, el X0 lo despejo de acá. Va a ser B0 por la raíz de ¿quién? De 2 veces De 2. I0 sobre G. Ahora, este punto y este, como está sacado de la ecuación de la trayectoria, pertenecen ¿cómo se llama? A la misma. Pertenecen a esta función. Entonces, ¿cuánto vale o cuáles son las coordenadas de este punto? Y bueno, I0 y X0 los tengo. Entonces puedo determinar con ello el vector inicial, ¿sí? En un punto, a partir de un punto cualquiera, podría determinar cuánto vale la velocidad en cualquier instante de tiempo. O sea, el X o el Y, según cómo sean las velocidades. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Sí, sí. Profe, los valores serían iguales que desde donde empezamos, ¿no es cierto? ¿Cómo de dónde empezamos? Hace rato usted me explicó con otra cosa que la velocidad inicial con lo que nosotros impulsamos el objeto era igual a cuando... Sí, Claro. acá el cuerpo va a caer con la misma velocidad V0. Ahí está, listo. Pero este punto tiene coordenadas X0 y 0. Este punto tiene una altura I. ¿Sí? Este es el I0. El I0 es la altura desde la que se lanza el proyectil. Y acá, si yo quisiera dibujar las velocidades, en todo instante de tiempo dibujo un vector B hasta que llego acá con un vector B, tangente a la trayectoria. ¿Se entiende? Sí. En algunas bibliografías, si quieren verlo, en algunas bibliografías este tipo de movimiento lo hacen así, con un movimiento, se llama movimiento parabólico. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. Yo les dejo como inquietud lo siguiente. Este es un cañón que lanza su bala con una velocidad V0. Por lo tanto, acá voy a tener una X0. Y aquí voy a tener una BI0. Este es el eje Y y este es el eje X. En este eje, movimiento rectilíneo uniforme. En este eje, movimiento rectilíneo uniformemente variado, pero la gravedad está acá. O sea, este es una combinación
de movimiento rectilíneo uniforme más tiro vertical. Porque en este punto se alcanza la altura máxima, el H máximo. Luego empieza a caer. Claro, en este punto la velocidad V es igual a 0. Y luego comienza a caer hasta que llega acá con una velocidad igual V sub X0. Ahora, cuando nosotros recién analizamos, fíjense, ¿qué pasa si yo lanzo este cuerpo desde acá con una velocidad V sub 0? Esto que está acá, ¿no es lo mismo que está acá? Sí. Sí. Entonces, hay distintas maneras de analizar. Este es un movimiento parabólico también. Este es acá, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada, porque esto es simétrico. Esta parte es simétrica con esta. Entonces, esto que está acá es el tiempo total. Por ejemplo, un problema podría decir que se lanza un proyectil con una determinada velocidad, calcular en qué tiempo alcanza este punto que es la distancia máxima, el alcance. A ver, si ustedes también lo pueden buscar en internet, hay unos applets que si yo varío, me olvidé de marcarles acá el ángulo, θ. Si yo coloco acá un cuerpo, otro por acá, y yo tengo que hacer impacto acá con esta bala, ¿qué tengo que hacer? Medir el ángulo. Calcular la distancia. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer un programa que de acuerdo a mi velocidad y la distancia que yo quiero que haga impacto, me calcule con qué ángulo lo tengo que tirar. Si mis proyectiles tienen una velocidad de salida que es siempre la misma, una constante, por ejemplo, la variable mía es el ángulo. ¿Sí? Dependiendo, cuando el ángulo sea menor, el alcance va a ser ¿cómo? Mayor. Mayor. Cuando el ángulo sea mayor, esto va a ser así y va a caer por acá. Un mortero. ¿Sí? Mortero. ¿Qué hace Manu Ginóbili o todos los de la NBA cuando van a encestar? ¿Qué hace? ¿Qué tienen? ¿Un programa en la mano que calculan cómo tiene que ser la parábola para...? No, es práctica, pero en un mortero tiene un programa que sabe que de acuerdo al cartucho o digamos al mortero en sí, a la velocidad de salida, ¿qué es lo que se hace? Se varía el ángulo para alcanzar el objetivo. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Bueno. ¿Puedo borrar? Sí. Profe. Sí. El tiempo total sería el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Claro, el tiempo que tarda la partícula en llegar hasta acá es el mismo tiempo que tarda en bajar. Entonces el tiempo total es o 2 veces el tiempo de ascenso. Y por ejemplo, si en un problema nos piden en qué tiempo alcanza la distancia máxima, nos tienen que dar el tiempo total. No, lo tiene que calcular usted en qué tiempo se alcanza
la altura máxima? ¿Cómo lo va a calcular? ¿Cuándo se alcanza la altura máxima? Cuando la velocidad es cero. Cuando la velocidad es cero, sí señor. Entonces en la ecuación de la velocidad hago cero la velocidad final y ya puedo despejar el tiempo. Tiempo, sí. Ah, bien, gracias. Con ese tiempo voy a poder calcular el tiempo total. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Profe. Sí. Usted ahí nos dijo de que tenemos el tiempo total. Después arriba tenemos que sería la equivalencia del tiempo de subida y el tiempo de bajada. Estos dos son valores idénticos, ¿no es cierto? Sí, por eso ¿Y cómo dije hacemos la relación? Esto es simétrico. Esto es lo que tarda en subir es lo mismo que tarda en bajar. Es 2 veces el tiempo, es 2 veces el tiempo total que tarda entre que parte hasta que llega, es 2 veces el tiempo de subida y el de bajada, más el de bajada. Ah, claro, ahí está. No sabía si se sumaban o era otra cosa. ¿Está bien? Sí, sí. Bueno, ¿puedo borrar? Sí. Borja nomás. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Bueno. Profe, y para alturas no simétricas, ¿Cómo? para diferentes alturas, o sea que no sea simétrico el tiempo, el movimiento. No. Este tipo de movimiento se denomina movimiento parabólico o tiro parabólico, justamente por esas características que tiene de la simetría. No puedo, si esto va con una determinada velocidad y llega acá tendría que haber, para que esto no sea simétrico, tendría que haber algo que lo impulse con otra velocidad distinta. Sí, pero me refiero a que las alturas no sean iguales. O sea, vos impulsás el objeto, llega a determinada altura, pero después cae y sigue cayendo hasta una superficie más abajo de la original. Más abajo, pero si este es el suelo, ¿cómo va a caer más abajo de la original? Tiene que perforar el suelo. Bueno, pero me refiero a que lo puede tirar desde un lugar alto, se tira y cae más abajo de donde está. O sea, ¿cuáles serían las ecuaciones? A ver, recién hemos visto. A ver. Diría, si estaríamos en un punto I, digamos. Ella dice A ver, ustedes están acá. Tiramos algo. Este es el suelo y ustedes están en la terraza de un edificio. ¿Eso? Exacto, sí. Y lo lanzan a esto con una determinada velocidad. En vez de lanzarlo así, como lo dibujamos recién, alfa igual 0 grados, y bueno, van a tener que calcular cuando esto tenga un tita igual con respecto, si este era el eje X y este era el eje Y, por ejemplo, 20 grados. Bueno, la ecuación de la velocidad inicial ya no va a ser es b sub 0, el valor de b sub 0, por el seno de tita. Ahí va a tener una determinada velocidad, cambia la velocidad. Tiene que aplicar las ecuaciones tal cual se han visto en el movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, bien. Perdón, por el tiempo, ¿no? Velocidad por el tiempo. Esa es la ecuación de la velocidad inicial en el movimiento rectilíneo uniforme. ¿Se entiende? Profe. Recuerden que estos movimientos, como les dije recién, es válido. ¿Por qué los podemos analizar así como lo hemos analizado? Porque es válido el principio de superposición de los efectos. Estamos desdoblando un movimiento que es en el plano a través de la suma de un movimiento en el eje X, que ya lo hemos estudiado, y un movimiento en el eje Y. Este sería movimiento rectilíneo uniforme y este movimiento rectilíneo uniformemente variado. Para este caso,
caída libre. Entonces, acá ocupo las ecuaciones del MRU y acá ocupo las de caída libre. Acá tengo la gravedad. Acá ocupo movimiento rectilíneo uniforme y acá el tiro vertical. Esta es la trayectoria y esto que hace así, esta es la trayectoria. Es lo mismo. Pero tengo que tener claro el concepto de los movimientos que hemos estudiado hasta el momento. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿está bien? Movimiento rectilíneo uniformemente variado. Caída libre y tiro vertical. Profe, Perdón, por eso arranqué colocando las ecuaciones generales del movimiento rectilíneo uniformemente variado y de ahí hemos desprendido las ecuaciones del movimiento particular del tiro vertical y el caída libre, porque el movimiento rectilíneo uniforme ya lo habíamos estudiado. ¿Qué pasó, Maximiliano? le quería consultar si hay alguna fórmula que tome en cuenta la velocidad del viento. No, de hecho hay, para nosotros no, porque no Bien. estamos considerando en este caso una resistencia. Todos estos problemas para nosotros son idealizaciones, ¿sí? Si tuviésemos que contemplar la velocidad del viento, la resistencia que tiene el proyectil en contra del viento, se complican mucho más las ecuaciones. Entonces, por eso nosotros al principio dijimos, vamos a ver de qué manera vamos simplificando nuestros análisis para encontrar las ecuaciones que representen a las distintas situaciones. Si no, ya estaríamos avanzando de forma, digamos, avanzando en un campo que no es algo irrealizable. De hecho, los sistemas que hacen estos cálculos, los programas que hacen estos cálculos, contienen todo tipo de variables. Si no, imagínense un torpedo que es lanzado desde un avión con un seguimiento satelital y que tiene en cuenta todo. O sea, es alta tecnología. Eso le iba a preguntar del caso de los torpedos, cómo era. Claro, hoy son teledirigidos a través de unas coordenadas con GPS, pero, a ver, imagínense en la Primera Guerra Mundial, el que lanzaba el torpedo. ¿Qué hacía? ¿Qué posibilidades tenía? ¿Tenía GPS? No. ¿Tenía celular? No. ¿Tenía alguien que con un largavista miraba? ¿Le tenía que calcular? Claro, ¿qué es lo que hacía? Movía el ángulo el morterista movía el ángulo de disparo. ¿Sí? Entonces, en función del ángulo de disparo, podía él, por supuesto que hacía sus cuentas, ¿no? No se ponía a hacer el problemita de física, si tengo una velocidad inicial, eso es práctica, una persona sumamente práctica, pero ¿qué posibilidades tenía de variación? Y según el alcance que tenía ese mortero, el alcance máximo trabajaba con el ángulo, ¿sí? Y uno al lado con un largavista que decía un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, más adelante, una cosa así. No había otra manera. No hay otra manera. Esto, si ustedes ven en los programas, en lo que hay en internet, estas simulaciones, se basan en estas ecuaciones. Y van a ver que tienen simulaciones en donde lo que pueden variar es cuáles son las variables acá. Por ejemplo, para impactar en cualquier punto. Y la única variable que tengo es o varío la velocidad de disparo o varío el ángulo. No tengo otra variable. Son las variables que se pueden ajustar. Y en función de eso va a ser la altura máxima, ¿sí? Si yo quiero una gran altura, voy a resignar en qué? En distancia. Si quiero una mayor distancia, esto va a tener que ir más al ras del suelo, o sea, menos altura. ¿Se entiende?
Y también podríamos aplicar una fuerza, un impulso más grande. Bueno, por eso dije que el que manejaba el mortero no tiene balas de distinto calibre. En el mortero entra un solo proyectil y ese proyectil tiene una carga explosiva que es lo que le da la velocidad. Entonces, si todas las cargas explosivas le imprimen el mismo impulso, la única variable que le queda al que maneja el mortero es variar el ángulo. ¿Se entiende? Sí, profe. Usted tiene que analizar el problema desde el punto de vista de las variables que tiene y cuáles son las constantes. Para ustedes las variables son el ángulo de disparo y la velocidad. Y en función de eso pueden determinar la ecuación de la trayectoria, pueden encontrar el alcance máximo, la altura máxima, el tiempo en que se va a alcanzar, en qué tiempo va a alcanzarse la altura máxima. Y todo eso lo van a ver en la práctica. Bueno. Profe, a mí me quedó ¿Perdón? una duda, así de que si un cuerpo no llegara al punto cero en el eje X, o sea, que no tocara el piso, ¿cómo sería en ese caso? ¿Cómo que no llegar al punto X? O sea, que no llegue al piso. ¿Acá? Ajá, que no llegue ahí. Bueno, ¿a dónde querés que llegue? No sé, como por ejemplo, Que llegue compañero acá. mío que dijo tirando un avioncito de papel. Que llegue acá. Sí. Y bueno, es como correr este piso ahora acá. La altura máxima va a cambiar. El I0 cambia. Ah, ok. ¿Se entiende? O sea Sí, que sí. la velocidad cuando llega a esa superficie sería la misma que con la que se lanzó. Sí, No cambia. exactamente. Ah, bien. Está bien. ¿Y si sería en tiro vertical? O sea, más arriba de tiro desde No, donde... más arriba. Si yo lanzo esto, para que vaya más arriba, tengo que aumentar el ángulo para que haga esto y se vaya más arriba. Este ángulo lo tengo que variar. Tiene que ser este. Suponiendo que esta es V0 y esta es V0, la misma velocidad. Ah, ok. ¿Se entiende? Sí. Bueno. ¿Qué sigue? A ver, en el programa. Aguárdame un segundito. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Sí, profe. Bueno.
Vamos a ir viendo algunas definiciones acá que teníamos. Vamos a ver lo siguiente. Para el movimiento y el pizarrón, ¿se ve? Sí. Para determinar la posición en un sistema de coordenadas cartesianas. Esto ya lo vimos, que para una determinada trayectoria, supóngase, para un tiempo t igual t1 y para un tiempo t igual t2, las posiciones podían ser descritas a través del radio vector, ¿sí? Entonces, el desplazamiento que había entre estos, en esta trayectoria, era la recta que unía esos dos puntos y me daba el delta R, ¿sí? Es lo que estamos viendo acá en la pantalla. Es lo que vimos inicialmente para determinar qué es el delta R. Por lo tanto, a medida que el delta R se va haciendo cada vez menor, definíamos la velocidad, lo mismo que hemos dicho anteriormente. Cuando vamos haciendo cada vez más pequeño el delta R, la recta secante se transforma en una recta tangente y determinamos una determinada velocidad. Ahora, este radio que está acá tiene una particularidad. Este radio describe, si yo lo tomo así, si tomase un compás, ¿sí? Haría así y describiría una semicircunferencia. Si tomase uno más chico, ¿sí? Tendría otra circunferencia distinta. Por lo tanto, esto se llama R, es radio de curvatura. Si yo tuviese un camino que hace esto y tendría que buscar para este trayecto, por ejemplo, ¿cuál sería el radio de curvatura? ¿Se ve ahí? ¿Cuál sería el radio de curvatura? Para este trayecto, acá, ¿sí? Y bueno, a lo mejor el radio de curvatura es este, el radio 2. Y no necesariamente este radio tiene que ser igual a este. Puedo tener curvas con radios de curvatura muy prolongados y otros que tengan un radio de curvatura de esto sea un radio muy leve. ¿Se entiende? Eso es para que se entienda qué es un radio de curvatura. Y por ejemplo, para un movimiento que tiene movimiento circular, ¿sí? Para un movimiento circular, el radio de curvatura es único, es el radio de la circunferencia. ¿Estamos? Sí. ¿Por qué tenemos que ir viendo esto en detalle? Porque nos vamos a introducir el movimiento en el plano, pero de aquellos cuerpos que realizan un movimiento circular, ¿sí? Que tienen trayectorias que ya no son rectilíneas, trayectorias que describen círculos, circunferencias o porciones, ¿sí? De un arco de una circunferencia, de un arco de radio, ¿sí? Y en el movimiento circular hay variables que cambian y hay particularidades que tenemos que analizar para después relacionar las variables rotacionales, que son las que vamos a definir, con las variables
longitudinales. ¿Alguna duda? Fíjense, ustedes van a hacer lo siguiente en su casa. Yo les voy a explicar sobre este gráfico. Este es un cuerpo que se mueve de la posición P a P', a través de un radio vector que describe entonces una circunferencia. Si yo pretendo calcular la aceleración, tengo que encontrar el vector delta V, porque en este punto la velocidad es V y en este punto es V'. Entonces el delta V es V menos V'. Bueno, aquí tengo hecho el diagrama vectorial de el cambio de velocidades, delta V. Ahora, resulta que esa aceleración, como ya lo hemos dicho, tiene delta V sobre delta T o la derivada de V respecto de T. Pero ¿qué es lo que van a encontrar ustedes en su trabajo? Ustedes van a hacer sobre... Sí. Delta V no sería delta prima, V' menos V. ¿Cómo? Delta V. Sí, no sería V' menos V. ¿Y por qué tiene que ser así? Pregunto porque cuando bajo en el trabajo decía V' menos V. Ahí abajo dice, profe, miren, el último párrafo dice el móvil ha cambiado en general, ahí al final tiene una formulita. Ajá. ¿Y por qué no puede ser V menos V'? Para mí puede ser de las dos maneras. ¿Cómo para mí? Para usted y para todo el mundo. ¿Por qué? Porque el álgebra vectorial dice que la suma, ¿sí?, es conmutativa. Yo puedo hacer V' menos V o V menos V'. El resultado del delta V, ¿cuál va a ser? ¿Va a ser el mismo o no? No, en la resta no. ¿Cuál va a ser? ¿Van a ser vectores iguales, de igual magnitud? Sí, pero va a cambiar el sentido. Exactamente, va a cambiar el sentido. Entonces, por ello yo lo que les quiero explicar es que ustedes hagan el siguiente gráfico e indiquen lo siguiente. Si acá nosotros decimos que el cuerpo se mueve en esta dirección y esta es V' es la final menos V, que es la posición inicial, ¿sí? O V final menos V inicial, lo que nos va a cambiar es el sentido que va a tener este vector. ¿Está claro? Acá está tomándose así, V' menos V, porque el cuerpo parte desde P y va a P'. Y ahora lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente, porque esto lo único que les está dando es un resultado de un vector, pero no dice nada. Esto es álgebra vectorial, pero para el caso no me está diciendo nada, no me está dando nada, me está dando un vector resultante. Y lo que yo quiero que ustedes hagan es lo siguiente. Tomen un papel cuadriculado o milimetrado, dibujen una circunferencia y tomen un vector V1,
un vector B2 y encuentren el delta B12. Tomen un vector B1' y un vector B2' y calculen el delta B', B12'. Siempre el módulo de estos vectores, el módulo de B1 tiene que ser igual al módulo de B2. Siempre vectores iguales. El módulo de B1 igual al módulo del B2. ¿Qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que busco? Yo quiero saber cuál es el objetivo de este trabajo en forma vectorial, es que me digan cuál es la dirección del delta B. ¿Por qué? Porque cuando un cuerpo gira con velocidad en un plano, con velocidad constante igual constante, por eso los módulos son iguales, hay una aceleración. Esa aceleración es un vector. Tiene módulo, dirección y sentido. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? No, yo no. ¿Qué es lo que no entendió? Lo que puso el vector A al último. Entonces usted no sabe cómo se define un vector. Sí, pero ¿cuál era el que había que buscar? Eso hoy en la consigna. El delta B. Si yo quiero encontrar A, la definición de A es delta B sobre delta T. Se supone que esto es un T1, este es un T2, este sea un T3 y este sea un T4 en distintos instantes de tiempo. Entonces, ¿cuál es el vector aceleración? ¿Qué módulo tiene? Bueno, el módulo ya lo saben calcular. El módulo, ¿cuál va a ser? La dirección, ¿cuál va a ser? Y el sentido, ¿cuál va a ser? Tendríamos ¿Por qué? que hacerlo por Porque vectoral. lo tienen que hacer gráficamente, encontrar el delta B. ¿Por qué? Ah, bien. Porque todo cuerpo no. Yo les dije, una aceleración, se los dije en el curso de ingreso, y creo que en algún momento cuando iniciamos el curso y empezamos a hablar de aceleraciones, dije, una aceleración puede ser o se pone de manifiesto cuando tengo una variación de velocidad o una variación de dirección. Si este cuerpo gira con velocidad constante, ¿tengo variación de velocidad? No. No. Pero este cuerpo, su dirección está cambiando continuamente. Sí. Entonces, ¿cuál va a ser su aceleración? Variación de la dirección. O sea, esta aceleración que se va a poner de manifiesto acá es por un cambio de dirección, no por un cambio de velocidad. Ahora, si yo tengo un movimiento
donde un cuerpo gira y acá tengo un vector así, acá tengo uno así más grande, acá se hace mucho más grande. Este cuerpo que está girando va a tener va a tener dos aceleraciones. Una por cambio de velocidad, porque acá va cambiando el módulo del vector velocidad, y va a tener una aceleración porque está variando su dirección. Eso es lo que da origen a la aceleración centrípeta y la aceleración centrífuga. ¿Sí? Centrípeta o centrífuga. Bueno, en realidad no las vamos a llamar así, sino le vamos a llamar que la aceleración total es la raíz cuadrada de la aceleración tangencial más la aceleración centrípeta. Eso va a ser origen del estudio de nuestra próxima clase. Pero para ello, ustedes tienen que encontrar cuál es la dirección del delta V, de la aceleración. Y la aceleración, la dirección de la aceleración tiene la dirección del delta V. Bueno, ¿alguna duda? Profe, la aceleración entonces sería igual a delta V. La dirección. Sí. Profe, Sí. yo lo acabo de dibujar y puede ser que el delta V siempre, en su dirección siempre va al centro. Lo dejemos como incógnita para la próxima clase. Claro, eso sería lo que usted dijo recién de centrífugo, de la aceleración centrífuga. No, yo dije, le di un nombre. No, en realidad lo que pretendo que ustedes sepan es que una aceleración es debido a variaciones de velocidad o variaciones de dirección. ¿Sí? Cuando un cuerpo, supongamos un vehículo viene en línea recta, acelerando, y de repente toma una curva vertiginosamente, el piloto acá está sometido a una aceleración, pero esta aceleración es lineal. Y acá cuando cambia su dirección aparece otra aceleración. Bueno, en la trayectoria recta, nosotros sabemos que acá hay una aceleración por cambio de velocidad, pero él acá ya va con velocidad constante, pero toma una curva. Y la pregunta es, ¿sufre la acción de una aceleración? Ah, claro, y por eso en la curva disminuiría la velocidad por el cambio de dirección. No va a disminuir la velocidad. Cambia la dirección solamente. Él va acá de 0 a 100. Sí. Después pasa a 150 y sigue a 150. Pero acá entra a 150 en una curva y yo le pregunto al piloto, che, acá tuviste una aceleración y acá otra. Y eso es lo que quiero que ustedes me digan después de que hagan el gráfico. Ya hay una persona que hizo una propuesta, Muruchi. Bueno, sí. Quiero escuchar la propuesta del resto para la próxima clase. Para poder avanzar en el desarrollo de las variables del movimiento circular. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, vamos a dejar acá, pues tengo una video con la secretaria académica. Buenas noches, profe. ¿Vamos todo en orden? ¿Está todo entendido? Sí, profe. Bueno, hagan el dibujo y planteen para la próxima clase a ver qué dirección les dio el delta V. Bueno, nos vemos. Bueno, profe, nos vemos. Nos vemos, profe, que tenga buena noche. Igualmente.